Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Buenas noches. Eh, Muy buenas noches. Vamos a esperar 5 minuticos a que entren los demás participantes de la charla y comenzamos. ya, chulo. Para mí,
Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por compartir pues este espacio. Este es un espacio conjunto de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el Rosario. Es un espacio de nuestros residentes y para ellos. Es un espacio bastante democrático en el que tratamos de compartir las ideas que investigamos y tratar de aportar de esa manera un poco a la educación continuada en cirugía pediátrica. Eh, Agradecemos mucho la presencia de de los médicos colombianos, pero también las de los otros países que nos acompañan. Veo personas de México, de Costa Rica, de Venezuela, mm, y también de otros lugares del país que no son Bogotá. Veo personas de Medellín, del Valle. Esperamos pues que esta charla sea provechosa y sobre todo que se animen a participar al final de la charla con preguntas, con ideas. Como les digo, este es un espacio que tratamos de hacerlo lo más democrático posible y es un espacio que, eh, acogiendo las sugerencias de varios de las personas que nos han oído, pues vamos a tratar de ponerle un nombre y es un nombre que también va a llevar el canal de YouTube en el que vamos a tratar de aquí a la próxima charla, que es el próximo martes a las 7 de la noche, que va a ser una charla a la que están cordialmente invitados los cirujanos oncológicos, es acerca de teratoma ovárico. Eh, esta charla a partir del martes se va a llamar la Cátedra Lorencita Villegas de Santos, como una forma de hacerle un honor. Aquí me dice el doctor Jorge Muñoz que nos acompaña desde Chile, por supuesto, también le hacemos extensivo el saludo a la colonia médica chilena que nos acompaña. Esta charla la vamos a nombrar de ahora en adelante, las charlas de los lunes o martes y de los jueves, como la Cátedra Lorencita Villegas de Santos. Lorencita Villegas de Santos fue la gestora y la impulsora de uno de los hospitales con más historia de la capital del país, de Bogotá. Fue la impulsora de un hospital pediátrico muy importante, que en este momento se renombró como el Hospital San José Infantil, pero que gran parte de su historia y de la historia de la pediatría en Colombia y en Bogotá le debe mucho a ella. Por eso vamos a nombrarla Cátedra Lorencita Villegas de Santos, así como canal de YouTube Lorencita Villegas de Santos. Las residentes van a hacer algo parecido a lo que hacía Chucho, esperemos que de la misma calidad, acerca de quién era Lorencita Villegas de Santos, para que ustedes entiendan por qué es tan importante para la pediatría y la cirugía pediátrica de Colombia, el próximo martes a las 7 de la noche. Sin más preámbulo, pues hoy tenemos una charla de nuestro residente de segundo año de cirugía general, Carlos. Él va a tratar el tema del ilio posoperatorio. Es una condición bastante común, pero que desafortunadamente a veces tratamos pues, de forma pictórica o anecdótica. Entonces vamos a tratar de hacer un critical appraisal topic acerca de lo que hay en ilio posoperatorio. Espero les guste y sea de su provecho. Carlos. Bueno, muy buenas noches para todos. Pues sí, como le dijo el doctor Pérez, el día de hoy vamos a revisar ilio posoperatorio. Yo soy Carlos Calderón, residente de segundo año de la Universidad del Rosario. Quiero dar la bienvenida a los cirujanos del Hospital Occidente Kennedy de Medellín que pues, nos acompañan en esta ocasión para esta revisión. Entonces, empezando, pues estos son los criterios de búsqueda para esta revisión, los términos MESH que ven ahí a continuación, una restricción de tiempo en los últimos 15 años. Esos fueron los libros de referencia para esta revisión y las bases de datos que ven ahí a continuación. Como siempre, en todas nuestras revisiones empezamos con un caso clínico, el cual pues iremos desglosando a lo largo de la charla. Este es un paciente que recibimos en clínica infantil con subsidio el 24 de junio. Tiene 7 años, sin antecedentes de importancia, con un cuadro clínico de dolor abdominal que por sus características nos hizo pensar en una apendicitis aguda. Y es así como lo llevamos el 25 de junio a una apendicectomía por laparoscopia, encontrando un plastrón apendicular asociado a un absceso periapendicular, ese era aproximadamente de 100 cc,
de pus, franco compromiso del epíplon distal, que durante la liberación vemos que había una solución de continuidad a 2 milímetros en el ilion terminal, el cual se cierra con 3 puntos de Vicryl 3.0 perforantes total, sin complicaciones inmediatas. Para empezar a hablar ya en sí del ilio posoperatorio, vamos a tocar algo de fisiología gastrointestinal, específicamente de la motilidad gastrointestinal, para entender la fisiopatología del ilio posoperatorio. A la derecha ven una ilustración transversal de la pared intestinal que está formada de afuera hacia adentro por la serosa, capa muscular lisa longitudinal, capa muscular lisa circular, submucosa, mucosa, y además la zona profunda de la mucosa contiene haces dispersos de fibras de músculo liso, la muscularis mucosa. Las funciones motores gastrointestinales van a depender de sus distintas capas del músculo liso. En la capa muscular longitudinal, los haces se van a extender, como lo veíamos en la charla de acá, en sentido longitudinal por el tubo digestivo, mientras que en la capa muscular circular, estas la rodean en cada haz. Las fibras musculares van a estar conectadas eléctricamente a unas a otras mediante un gran número de uniones intercelulares o en hendidura, y esto va a permitir el paso de iones libremente de célula muscular a célula muscular, convirtiendo esto en un sinsitio y funcionando como un complejo neuromotor. En cuanto a la actividad eléctrica gastrointestinal, digamos que esto es un fenómeno armónico y muy completo, y esta es intrínseca al complejo neuromotor del intestino y se va a componer principalmente de 3 segmentos o 3 estímulos que lo generan. Las primeras o las ondas lentas, digamos que no son potenciales de acción como tal, sino que son cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. La intensidad suele variar entre 5 y 15 milivoltios, y su frecuencia oscila en las distintas partes del aparato digestivo. Dependiendo si es estómago, esto va a ser de 3 haces, en el duodeno hasta 12, con un número alrededor de 8 o 9 en el ilion terminal. Por tanto, el ritmo de contracciones del cuerpo gástrico, el duodeno y el ilion, es de 3 por minuto, 12 por minuto y 8 por minuto respectivamente. El origen o cómo se van a dar estas contracciones es a través de las células intersticiales de Cajal, las cuales actúan como un marcapaso eléctrico para las fibras lisas. En general, las ondas lentas no inducen por sí mismas contracciones musculares en la mayor parte del tracto gastrointestinal. Su función principal consiste en controlar la aparición de los potenciales intermitentes en espiga, que son estos que se ven acá, que a su vez producen la contracción muscular. Los potenciales en espiga, estos sí van a ser verdaderos potenciales de acción, se generan cuando el potencial de membrana en reposo del músculo liso gastrointestinal alcanza un valor positivo más que menos 40 milivoltios y suele oscilar entre 1 y 10 espigas por segundo. Además de las ondas lentas y de los potenciales de espiga, el voltaje basal del potencial de membrana en reposo del músculo liso suele cambiar, ¿sí? No es estacionario. Cuando el potencial se hace menos negativo, el fenómeno es denominado como despolarización de la membrana. La fibra muscular se excita con más facilidad cuando el potencial se vuelve más negativo y esto se va a llamar hiperpolarización. La fibra se va a hacer pues menos excitable. Los factores que van a despolarizar la membrana, es decir, que la hacen más excitable, son la distensión del músculo, es decir, que el asa intestinal se llene, la estimulación con acetilcolina liberada desde las terminaciones de los nervios parasimpáticos y estimulación por distintas hormonas gastrointestinales específicas. Los factores importantes que van a aumentar la negatividad del potencial de membrana y que por tanto hiperpolarizan y reducen la excitabilidad de la fibra muscular, y es acá donde vamos a empezar a hablar de ilio, es el efecto de la noradrenalina o de adrenalina sobre la membrana de la fibra y la estimulación de los nervios simpáticos que secretan principalmente noradrenalina en sus terminaciones generadoras de esta hiperpolarización. En cuanto al sistema nervioso entérico, este va a ser conformado en esencia por 2 plejos. Un plejo externo situado entre las capas musculares longitudinal y circular denominado plejo mentérico o de Auerbach, y un plejo interno llamado plejo submucoso o de Meissner, que ocupa la submucosa.
El plejo mientérico va a regir sobre todo los movimientos gastrointestinales y el plejo submucoso controla fundamentalmente la secreción y la función endocrina del tracto gastrointestinal. Ahora bien, como el plejo mientérico se extiende por la totalidad de la pared intestinal y se va a encontrar entre las capas musculares lisas, longitudinales y circular, va a tener un papel sobre todo en el control de la actividad motora de todo el tubo digestivo. Los efectos principales de su estimulación comprometen, en primer lugar, aumento de la contracción tónica o del tono de la pared intestinal, aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas, un ligero aumento de la frecuencia de las contracciones y un aumento de la velocidad de conducción de ondas de excitación a lo largo de todo el intestino. Esto pues a su vez va a incrementar la rapidez del movimiento de las ondas peristálticas. Por el contrario, el plejo mientérico no debe considerarse enteramente excitador, ya lo habíamos dicho, su función es principalmente secretora, inclusive hay algunas de sus neuronas que son inhibitorias, como sucede en el esfínter pilórico que controla el vaciamiento del estómago al duodeno y el esfínter de la válvula ileocecal que controla el vaciamiento del intestino delgado del ciego. Y es aquí, como todos estos fenómenos se juntan y llega el peristaltismo, que es el movimiento básico propulsivo del tubo digestivo, creando un anillo de contracción que se desplace hacia adelante. El estímulo habitual del peristaltismo es la distensión del tubo digestivo, y cuando el alimento o el bolo se concentra en algún punto del tubo digestivo, la distensión de las paredes en este nivel va a estimular el sistema nervioso entérico para que se contraiga la pared gastrointestinal, situada esto más o menos a 2 o 3 centímetros por encima de esta zona, haciendo que se forme como una especie de anillo de contracción que es el que va a iniciar el movimiento peristáltico. Otro estímulo desencadenante del peristaltismo es la irritación química o física del revestimiento epitelial del intestino, y es acá como la manipulación de las asas en el acto quirúrgico también van a jugar un papel importante. Asimismo, las señales nerviosas parasimpáticas intensas que llegan al tubo digestivo pueden inducir o van a inducir un fuerte peristaltismo. Nuestro paciente, pues, inicialmente tiene una evolución favorable después de la apendicectomía de la rafia del ilion distal, se traslada a piso, tolera pues la dieta escalonada, inicialmente dieta líquida, posteriormente dieta blanda. Sin embargo, el quinto día posoperatorio, específicamente el 1 de julio, presenta un episodio de distensión abdominal en el piso, dolor abdominal progresivo y náuseas. ¿Cómo vamos a definir al hilio posoperatorio? Existen muchas definiciones en la literatura, pero digamos que esta es la definición que más se ajusta, siendo un paro fisiológico del tránsito gastrointestinal en respuesta al estrés quirúrgico. Pero ¿por qué pasa el estrés quirúrgico? ¿O por qué se va a generar esta respuesta? El hilio posoperatorio por cirugía abdominal se va a comportar como una respuesta inflamatoria, principalmente dado por la manipulación intestinal y el trauma directo sobre las asas. Esto ya se ha demostrado en estudios animales, donde hay una relación directa entre la cantidad de manipulación tanto del intestino grueso como del delgado y el desarrollo del hilio posoperatorio. Va a haber una infiltración de células blancas, sobre todo en la capa muscular, alterando el complejo neuromotor, y existen dos vías de inflamación. La primera que vemos acá es la vía COX-2 y consecuentemente la expresión de citoquinas proinflamatorias. Habrá una elevación de prostaglandinos y una disminución de la contractilidad yeyunal. Pero existen muchas otras vías fisiopatológicas por la cual un paciente desarrolla hilio posoperatorio tras una cirugía. Se han descrito diversos mecanismos por los cuales se puede producir esta inflamación o irritación del intestino tras cirugía abdominal. El trauma somático y visceral, la manipulación de asas en cirugía, anastomosis, sobrecarga hídrica o el uso de analgésicos opioides. Se va a producir una activación de mastocitos, monocitos y macrófagos, principalmente estas tres células inflamatorias, produciendo una liberación de histamina, factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandinas, interleuquinas y especies reactivas de oxígeno. La manipulación de asas o el tanteo de asas durante un procedimiento quirúrgico, esto sobre todo en procedimientos abiertos, genera una interferencia con el acoplamiento electromecánico neuromotor. Y por una vía posterior se va a generar una estimulación simpática como respuesta al estrés. Otro mecanismo es la sobrecarga hídrica, que va a estar o va a producir edema y estiramiento o sobredistensión de las asas, y esto va a activar otra vía inflamatoria, aparte del COX-2, y es la vía STAT3. Es una vía proapoptótica, disminuye la fosforilación de la cadena ligera de miosina del músculo liso, y esto conlleva una disminución de la peristalsis, impidiendo la contracción muscular.
Todos estos cambios que les mencioné previamente, inclusive hormonal local, representados por motilina, péptido vasoactivo intestinal y la sustancia P, son los causantes del ilio posoperatorio, el cual se manifestará como, o el paciente referirá como náuseas, vómito, distensión y ausencia de posiciones. La epidemiología tiene una incidencia muy variable, casi que incalculable, y esto va a depender principalmente de su variación en cuanto al tipo de cirugía, la edad, la vía de abordaje, comorbilidades, etc. Sin embargo, se han descrito muchísimos factores de riesgo. Acá traigo unos 3 que son los principales: incisiones largas o cirugía abierta, mayor tiempo quirúrgico, y esto relacionado directamente con una mayor manipulación, que sea una cirugía ginecológica o colorectal, y hay una incidencia en un estudio estoy hablando de cirugía colorectal, de hasta un 12% de los pacientes, y esta incidencia se va a aumentar 3 puntos, hasta un 15%, si la cirugía incluye una anastomosis ileocolónica. Cuando un paciente presenta fuga anastomótica o infección intraabdominal, va a tener muchísimo más riesgo de desarrollar ilio posoperatorio, inclusive es así como se manifiestan. Y se ha demostrado, hay estudios que describen que los antibióticos orales preoperatorios o la cirugía laparoscópica mínimamente invasiva se asocian a un menor riesgo de desarrollar ilio. Como les decía, se han identificado diversos factores de riesgo para que un paciente desarrolle ilio posoperatorio: la cirugía abdominal o pélvica prolongada, cirugía gastrointestinal baja o cirugía de recto, cirugía abierta. El posicionamiento rutinario de sonda nasogástrica se asocia a un menor retorno de la función gastrointestinal y se asocia a mayores complicaciones y mayores tiempos de estancia hospitalaria. Inflamación intraabdominal en el tiempo quirúrgico, como peritonitis o sepsis. Complicaciones perioperatorias como neumonía posoperatoria o inclusive un absceso intraabdominal. La hemorragia intra o posoperatoria, el requerimiento de transfusiones. Algunos estudios reportan la obesidad como un factor de riesgo para el ilio posoperatorio, otros dicen que no es diferencial, pero pues lo dejo ahí a consideración. Factores que incrementan el edema de asas, como la hipoalbuminemia y la administración agresiva de líquidos endovenosos. Todo esto es lo que iremos desglosando a lo largo de la charla. En cuanto a grupos quirúrgicos, también se han determinado factores de riesgo específicos. En cirugía colorectal, por ejemplo, ser hombre que tenga enfermedad vascular periférica, cirugía de urgencia, creación de estoma, cáncer diseminado, y en adultos pues ya enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya son factores descritos e identificables para desarrollar ilio posoperatorio. En cirugía ginecológica, que se asocia a algún tipo de procedimiento del tracto gastrointestinal. Lisis de adherencias, que requiera transfusiones, resecciones de tumores ováricos. Y en cirugía urológica, que haya campo de la cavidad abdominal con orina o pacientes con edad avanzada. Y es así como ya hay estudios donde se enfocan en la identificación de factores de riesgo para minimizar la incidencia del ilio posoperatorio y desarrollar herramientas predictivas para identificar a estos pacientes en riesgo para tomar medidas específicas. Este estudio prospectivo, por ejemplo, publicado en el American Journal of Surgery en el 2019, se identificaron un total de 5.369 pacientes entre el 2009 y el 2014 de la base de datos institucional, encontrando, o más bien identificando, qué factores se asocian más a que los pacientes debuten con ilio posoperatorio. Entonces, en los pacientes hombres en los que fue requerida anastomosis o diagnóstico de cáncer y enfermedad inflamatoria intestinal, son los factores de riesgo que ellos encontraron que pudiesen facilitar un diagnóstico temprano de ilio posoperatorio y serían eventualmente candidatos a terapia profiláctica, como por ejemplo el albipmopano. Al examen físico de estos pacientes, siempre indagar por antecedentes, sobre todo medicamentosos, que pudiesen solapar un ilio paralítico, identificar factores de riesgo, y si el paciente con ilio es posterior a cirugía laparoscópica, siempre el 100% de las veces sospechar que haya una injuria inadvertida, intestinal, vesical u uretral, que simulen un ilio posoperatorio. Los síntomas, como ya lo vimos en la fisiopatología, son principalmente distensión abdominal, dolor abdominal difuso, el cual es persistente, el paciente debuta con náuseas, vómito, intolerancia a la vía oral y ausencia de posiciones. Y estos son los medicamentos. Esta tabla es publicada en el UpToDate 2020, en su revisión que hacen sobre hilo postquirúrgico.
Es una tabla que ellos ponen de medicamentos que pueden simular un hilo o desarrollar un hilo o una condición quiescente del intestino. Empezamos por los opioides, pero fíjense que existe una amplia gama de fármacos, inclusive fármacos antipsicóticos y antidepresivos que pudiesen simular un hilo, y estos deben tenerse claro al momento, sobre todo de los antecedentes de los pacientes. El objetivo de la evaluación paraclínica es descartar o identificar factores reversibles que contribuyan al hilio postoperatorio o que sugieran alguna otra complicación postoperatoria. Por ejemplo, un cuadro hemático completo, la evidencia de leucocitosis pudiese ser señal de infección intraabdominal o también pudiese, por medio de la hemoglobina, sugerir un sangrado postoperatorio. El panel de electrolitos completo, incluido magnesio, la hipocalemia pudiese empeorar el hilio al alterar el potencial de membrana del grupo muscular intestinal, y a su vez la depresión de magnesio puede conllevar a hipocalemia. La función renal se debe pedir en todos estos pacientes por dos motivos. El primero es que la uremia puede producir hilio, y el segundo es que en un porcentaje no despreciable de estos pacientes, como lo veremos más adelante, van a requerir estudios contrastados. Del mismo modo, el paciente en posoperatorio de cirugía biliar o en el contexto del hilio posoperatorio, siempre repetir las pruebas de función hepática, inclusive descartar pancreatitis con patología del hilio. Digamos que no hay criterios diagnósticos estrictos para el diagnóstico del hilio, sin embargo, hay dos conceptos que hay que tener claro. El primero es cuándo o hasta cuándo vamos a considerar que un hilio es fisiológico o permisivo. Esto depende del sitio del tracto gastrointestinal manipulado, siendo para el intestino delgado hasta las 24 horas, estómago de 24 a 48 horas e intestino grueso hasta las 72 horas. Y llamaremos hilio prolongado aquel que se lleva más o que conlleva más de 5 días desde el acto quirúrgico. Siempre descartar obstrucción intestinal mecánica o perforación intestinal o causas secundarias del hilio postoperatorio como lo son la peritonitis, abscesos o sangrados intraabdominales que pudiesen poner en riesgo la vida del paciente. Para descartar una obstrucción intestinal o perforación intestinal o causas secundarias del hilio postoperatorio como peritonitis, absceso o sangrado intraabdominal o fuga anastomosis, en caso pues de esta haberse realizado, siempre hacer un examen seriado del paciente en el que ya tenemos sospecha de que esté cursando con un hilio. Se han reportado casos inflamatorias no relacionadas con el evento quirúrgico primario, como lo es una apendicitis en un paciente que el procedimiento quirúrgico inicial no fue por apéndice, o colecistitis. En cuanto al apéndice específicamente se han descrito apendicitis de Valentino y colecistitis en otros procesos inflamatorios que no tenían nada que ver con la vesícula biliar. En realidad es muy difícil diferenciar entre un hilio postoperatorio y una obstrucción intestinal mecánica. Digamos que el cuadro del hilio es un poco más progresivo, generalmente hay antecedente quirúrgico reciente, lo cual también puede presentarse en la obstrucción intestinal mecánica, esto generalmente por enfermedad por bridas. Los cambios radiográficos para ambos son de patrón obstructivo, digamos que la obstrucción mecánica se asocia a un compromiso séptico y hemodinámico más avanzado que el hilio. Y esto es lo que se vería en una radiografía de abdomen, que digamos que es el estudio inicial que uno debería pedirle a un paciente que uno le sospecha un hilio postoperatorio. La primera placa de la izquierda es una placa con patrón gaseoso normal, no hay dilatación de las asas ni gruesas ni delgadas, y a la derecha ya muestra un patrón sugestivo de hilio con el colon derecho dilatado. En este caso fue un paciente adolescente, llevaba una fijación espinal. Igual en esta otra placa donde se muestra un estómago distendido y las asas del intestino delgado se ven ligeramente dilatadas con niveles de líquido en el aire y escasez o sea, no ausencia de gas distal consistente en obstrucción de intestino delgado. Y esta es la placa de nuestro paciente. Vemos que hay niveles hidroaéreos, algunos escalonados, sobre todo en el abdomen izquierdo. Hay compromiso de asas intestinales delgadas, se ven algo distendidas. Acá podríamos decir que esta es una asa distendida. Y esta es digamos, la primera interacción que tendremos acá en la charla. De acuerdo con la historia clínica y evolución y la placa de abdomen que observa, ¿qué conducta tomaría? Continuar el manejo expectante, toma una ecografía de abdomen, toma un TAC de abdomen, toma un estudio de tránsito intestinal o lleva al paciente a una laparotomía exploratoria.
Bueno, con un 70% de las votaciones, la mayoría, que sería un 37%, continuaría el manejo expectante, seguido del 25% que llevaría el paciente a una laparotomía exploratoria, 16% tomaría un estudio de tránsito intestinal, el 14% una ecografía de abdomen y el 8% llevaría a un TAC de abdomen. Bueno, vamos a hablar un poco de la tomografía. Se usan pacientes refractarios con evolución tórpida y sobre todo los objetivos en la tomografía van a ser tres. El primero es distinguir hilio de obstrucción intestinal mecánica. Segundo, identificar causas secundarias como colecciones, sangrados, fugas anastomóticas en caso de que haya habido una fuga o una rafia. Y tercero, si bien hemos identificado que es una obstrucción, determinar el sitio de la obstrucción. Y estos son, digamos, los hallazgos que uno podría encontrar en un TAC. En este ejemplo de un corte transversal de un tallo de abdomen, se observa una zona de transición, que es lo que muestra acá la flecha, en este caso secundaria a una enfermedad por bridas. Y estas son las imágenes de nuestro paciente, que en nuestro caso fue llevado a una tomografía de abdomen. Cabe destacar que pues en esta oportunidad el paciente estaba estable, estaba sí distendido, pero empezó con vómito, pero de un momento a otro su cuadro empezó a mejorar, digamos que no fue un cuadro tan emergente y por eso nos decidimos por esta tomografía que si bien es cierto muestra una gran distensión de asas intestinales, no hay una zona clara de zona de transición, no hay colecciones, hay muy poco líquido libre, sobre todo a nivel de la fosa ilíaca derecha, pues en el contexto de un paciente que fue llevado a apendicectomía, pero era una tomografía muy sugestiva de un hilio. Fíjense que todas las asas delgadas se encuentran distendidas sin área de transición y es una distensión muy simétrica. Y acá va la segunda pregunta. Con estos hallazgos tomográficos, la conducta a seguir es llevar al paciente a la laparotomía exploratoria, la laparoscopia exploratoria, continuar el manejo no quirúrgico expectante. Complementando lo que dice Carlos, otra de las razones por las cuales nos decidimos por la tomografía, pues fue que ese paciente, por la paroscopia, yo le realicé una rafia por una solución de continuidad más o menos a 6-7 centímetros de la válvula ileocecal. Este paciente, la mamá, pues no era muy clara en el tiempo de evolución y en un comienzo nos dijo 12 horas, pero lo que encontramos fue bastante horrible. Entonces ya en un interrogatorio dirigido ella nos dio un tiempo mucho mayor, nos dijo que más o menos 12 días. Entonces pues porque nos encontramos un absceso periapendicular con un plastrón en etapa subaguda y un compromiso necrótico del epiplón que hizo pues un poco difícil la cirugía. Entonces digamos que también por eso, buscando una fuga a nivel de la rafia, también se tomó el TAC. Bueno, entonces el 74% de los pacientes, de los votantes, perdón, continuarían manejo médico no quirúrgico o manejo expectante. Vamos a hablar un poco del tránsito intestinal. Es un medio, sobre todo que en niños, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad cercana al 97% para detectar cuadros obstructivos. Se utiliza un contraste hidrosoluble, generalmente es gastrografina, y esto permite una distinción entre el hilio y la obstrucción parcial. Sobre todo de utilidad en pacientes donde la tomografía, bien sea ya es un estudio muy invasivo o pues no es posible llevar a tomografía. El manejo de estos pacientes tiene 7 ejes. Primero, el manejo del dolor. Los opioides deben usarse siempre con moderación y complementarse con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos principalmente u otros analgésicos no opioides como el paracetamol IV. Segundo, el mantenimiento y el reemplazo de los fluidos. Se deben administrar líquidos intravenosos para mantener la normovolemia, pero no pasar a un estado hipervolémico, porque ya vemos que el estado hipervolémico contribuye a la fisiopatología del hilio.
Los líquidos intravenosos de reemplazo deben administrarse siempre cuando haya un gran volumen de emesis o drenaje por la sonda nasogástrica, una relación 1 a 1. El reemplazo de electrolitos, incluido el potasio y el magnesio, que ya veíamos que en esta patología juegan un papel importante. Siempre revisarse diariamente y reemplazarse según sea necesario. El reposo intestinal, si se tolera, al paciente se le pueden permitir algo de sorbos de líquidos claros una vez que la distensión abdominal se va resolviendo y los rodeos intestinales van regresando. El paciente pudiese comenzar con una dieta líquida clara. Cuando el paciente ya ha tomado los líquidos adecuados, se puede ir avanzando la dieta progresivamente e inclusive ir bajando las dosis de líquido o reanimación intravenosa. La descompresión intestinal para pacientes con episodios de emesis moderados o severos o continuos o que se asocien a distensión abdominal significativa, se les puede colocar una sonda nasogástrica. Soporte nutricional para los pacientes con hilo postoperatorio, sobre todo en hilo prolongado, donde la tolerancia a la vía oral definitivamente no es posible en un postoperatorio temprano. Se debe asegurar la nutrición de estos pacientes con una nutrición parenteral total hasta que puedan pasar a alimentación oral. Y el examen físico abdominal seriado en estos pacientes siempre. Tratar de evaluar a estos pacientes varias veces al día para determinar la cantidad de distensión y la incomodidad del paciente. Y es posible que se necesiten estudios, imágenes repetidos o radiografías repetidas seriadas si el hilo no se puede diferenciar de una obstrucción intestinal. Como ya lo vimos, eso es muy difícil de diferenciar en una simple placa de abdomen. O si bien las medidas conservadoras no mejoran la condición del paciente en 48 a 72 horas. En este mapa conceptual resumo las diferentes medidas que uno tiene cuando se enfrenta a un paciente con hilo postoperatorio, o bien sea para prevenirlo o bien sea para tratarlo, y los divide en dos grupos según el respaldo en la literatura. En las medidas efectivas o potencialmente efectivas, como lo es el bloqueo epidural o del plano del transverso abdominal, la analgesia multimodal, cirugía mínimamente invasiva, limitar los líquidos endovenosos, en el periodo perioperatorio, limitación de las incisiones, es decir, siempre tratar una cirugía mínimamente invasiva, esto con el fin de reducir la manipulación de las asas, y aplicación de los protocolos ERAS. Y hay algunas medidas adicionales que digamos que ya tienen algo más de respaldo en la literatura, pero todavía no son muy aceptados en algunos protocolos, como lo son la dieta falsa, el uso del café, algunos fármacos como metoclopramida, eritromicina, neostigmina, propanolol y gastrografina, la deambulación temprana y la acupuntura. Entonces, yo quería preguntarles acá, de las medidas adicionales mencionadas, ¿con cuál tiene más afinidad o mejores experiencias de acuerdo a su experticia y su centro pues de hospital base? Las opciones son dieta falsa, fármacos como metoclopramida, eritromicina, neostigmina, propanolol, gastrografina, deambulación temprana o acupuntura. Dieta falsa, está incluido la goma de mascar. Sí, señor. La dieta falsa es goma de mascar, paletas de agua o dulces. Bueno, el 82% de los votantes definitivamente una deambulación temprana para ellos tienen mejores experiencias, 14% tienen conocimiento y les va bien con la dieta falsa, y algunos, el 4%, fármacos como la metoclopramida, eritromicina, neostigmina, propanolol y gastrografina, y ninguno seleccionó la acupuntura. Bueno, entonces hablando desde la parte analgésica, que se ha reportado dos alternativas que digamos que nos pueden aliviar estos pacientes que ya hemos identificado que tienen factores de riesgo y uno pensaría que es casi seguro que van a desarrollar un hilo postoperatorio. Hay dos opciones desde la parte analgésica. Uno es el bloqueo epidural y el otro es el bloqueo del plano del transverso abdominal. Esto con el objetivo de disminuir el dolor postoperatorio, bloqueando la vía fisiopatológica del hilo mediante la inhibición de la respuesta simpática aferente, bloqueando las fibras aferentes nociceptivas y la consecuente liberación de catecolaminas. Cuando es un bloqueo epidural, optamos por la medida del catéter epidural. Este se puede dejar
y retirarlo hasta las 48 a 72 horas, y esto bajo la supervisión y el seguimiento del servicio de anestesiología. De hecho, algunos protocolos ERAS ya incluyen este tipo de analgesia. En cuanto a qué tanto soporte hay en la literatura de estas medidas para la reducción del hilio postoperatorio, traigo esta revisión sistemática publicada en Cochrane del 2016, cuyo objetivo fue comparar los efectos de la analgesia epidural con analgésicos locales versus la terapia con opioides en términos de retorno al tránsito intestinal, dolor postoperatorio, vómito postoperatorio y la incidencia de fuga anastomótica, días de hospitalización y costos después de cirugía abdominal. Esta revisión sistemática incluye estudios pediátricos y adultos. Se incluyeron un total de 22 estudios para un total de 1.138 pacientes, y como les digo, se incluyeron estudios pediátricos, pero en población adolescente, es decir, en este caso pacientes mayores de 16 años. Y se dieron cuenta, representado específicamente en este diagrama de Forest Plot, dividido según el tipo de cirugía, que la epidural con anestésico local disminuye el tiempo de aparición de tránsito intestinal medido en la aparición de flatos después de la cirugía abdominal, y esto objetivizado a una disminución de 17.5 horas, con un QR global de entre menos 1.71 y menos 0.86. También disminuye el tiempo de aparición de la primera deposición, equivalente a 22 horas, con un OR global entre menos 0.86 a menos 0.47. Pero, ¿qué complicaciones se han relacionado con este procedimiento? Digamos que no deja de ser un procedimiento inocuo, no deja de ser un procedimiento invasivo. Se ha asociado a episodios de retención urinaria, dificultad para deambulación, o inclusive condiciones más severas como infecciones asociadas al catéter, sobre todo cuando estos se dejan más de 24 horas. En cuanto al bloqueo del plano del transverso abdominal, digamos que este es un espacio altamente sensitivo, es un espacio anatómico que vamos a encontrar entre el músculo oblicuo interno y el transverso, que se va a extender por toda la pared abdominal hasta finalizar en la aponeurosis de los músculos rectos abdominales. Este bloqueo es generalmente son generalmente expertos los anestesiólogos, se utiliza bajo visión ecográfica. La idea es identificar las capas de la pared abdominal. En este caso, pues identificamos el peritoneo, el músculo transverso, oblicuo interno, oblicuo externo y sus respectivas aponeurosis. La idea es generar un bloqueo de las fibras aferentes somáticas que van a ir desde T6 a L1, y este bloqueo va a producir, digamos, una especie de analgesia unilateral entre el margen costal y el ligamento inguinal. Entonces, una vez identificados, pues bajo visión ecográfica, se inserta la aguja hasta llegar al plano del músculo transverso abdominal, y ahí se va a infiltrar anestésico local. Es una técnica que se ha asociado a un menor tiempo de hospitalización versus la analgesia epidural, tiene un menor riesgo de retención urinaria, pero se ha asociado a alto riesgo de náuseas y vómito, y es mucho más costo efectiva respecto a la analgesia epidural. Ahora bien, si bien es cierto, los opioides exacerban el hilio postoperatorio al activar los receptores μ, los antagonistas de dichos receptores periféricos, los cuales no van a cruzar barrera hematoencefálica, pueden reducir el hilio postoperatorio sin comprometer el efecto analgésico de los opioides. Es decir, nosotros podemos usar opioides siempre y cuando utilicemos un antagonista del receptor μ, que es el que nos va a producir hilio postoperatorio, y eso es lo que más le tememos cuando usamos opioides. Y es así como el albimopan y la metilnaltrexona son aprobados por la FDA para el tratamiento de hilio postoperatorio y la constipación inducida por opioides respectivamente. ¿Qué otros fármacos analgésicos, y esto en términos de analgesia multimodal, como muchos artículos lo mencionan, tienen alta evidencia para la resolución y el manejo del hilio postoperatorio, el cual compromete toda una familia de analgésicos? Pero fíjense que estos no son opioides. Uno pudiese inclusive usar lidocaína de manera epidural sistémica o inclusive endovenosa, esto para bloquear la actividad del receptor del dolor. Uno puede combinarlo con otros medicamentos como AINES y acetaminofén. Los AINES son muy buenos en la disminución de la respuesta local al trauma mediante la inhibición de la vía inflamatoria COX-2,
que ya la vimos que juega un papel muy importante en la fisiopatología del hilio posoperatorio, el acetaminofén, pero sobre todo el acetaminofén o paracetamol intravenoso en pacientes con analgesia de muy difícil manejo. Inclusive se han descrito otros fármacos como la gabapentina, la ketamina y la clonidina para el uso o el manejo de la analgesia en estos pacientes. Otra medida importante preventiva del hilio posoperatorio es la restricción de los fluidos, los cuales son empleados en el periodo, sobre todo pre y posoperatorio, peri y posoperatorio, esto con el fin de reemplazar las pérdidas, pero en exceso esto va a producir edema de asas, como se ve en la radiografía. Y en este estudio publicado en el The American Society of Anesthesiologists en Anesthesiology del 2005, se escogieron un total de 152 pacientes, los cuales fueron a cirugía electiva intraabdominal en un hospital de Jerusalén. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente un grupo llamado liberal de 75 pacientes, los cuales recibieron un bolo de 10 cc kilogramo hora seguidos de una carga de líquidos de 12 cc kilogramo hora, y otro grupo que ellos llamaron restrictivo, con líquidos a 4 cc kilogramo horas, ambos con lactato de Ringer. Y estos fueron los resultados. El número de complicaciones fue mucho menor en el grupo del manejo restrictivo con una P, digamos, de 0.046. Los pacientes del grupo liberal pasaron flatos o tuvieron signos de tránsito intestinal significativamente después, con un rango entre 4 versus de 3 a 7 días versus 2 a 7 días. Y concluyen que los pacientes que son llevados a cirugía electiva intraabdominal, el uso restrictivo de líquidos es una ventaja al reducir la morbilidad posoperatoria y menor tiempo de estancia hospitalaria. Ahora bien, ¿qué hay de la famosa dieta falsa en la literatura? Se ha reportado o está reportada como, sobre todo, goma de mascar o chicle. Hay otros estudios que adicionan o va más allá, incluyendo paletas de agua y dulces. Estos o el objetivo es estimular el reflejo de glutorio con la consecuente estimulación de la motilidad intestinal. Y Cochrane también trae una revisión en el 2015, cuyo objetivo es examinar o evaluar la evidencia acerca del chicle después de cirugía, a ver si mejora o no la función del tracto gastrointestinal. En este caso se recolectaron 81 estudios para un total de 9.072 pacientes, tanto adultos como niños. Y estos fueron los resultados. Ellos lo dividieron en sus escalas de Forest Plot por subgrupos quirúrgicos. Digamos que los estudios que más encontraron fueron de cirugía colorectal, y traigo este primer apartado del subgrupo de cirugía colorectal, que con un R de entre menos 25 a menos 10.85 fue a favor del chicle. Esto a favor en cuanto a la aparición del primer movimiento gastrointestinal o el primer plato. En cuanto a procedimientos varios o miscelánea u otras cirugías no colorectales, también fue a favor del chicle, con un R de entre menos 14 y menos 10.81. Concluyen que hay una evidencia significativa del uso del chicle en reducir el tiempo de aparición del tránsito intestinal, con una reducción global en horas medidas de 10.4 horas. En cirugía colorectal se disminuye a 12.5 horas, y en varios procedimientos misceláneos, se va a reducir el tiempo de aparición de flatus hasta 10.6 horas. Ahora bien, en cuanto a días de hospitalización, empezando por cirugía colorectal, también con una P menos de 0.001, disminuyeron los días de estancia hospitalaria, y en otras cirugías también fue a favor del chicle. También hubo una evidencia estadística en el uso del chicle con una reducción global de 0.7 días. Específicamente para cirugía colorectal se redujo el día a un día de hospitalización y 0.8 días en otras cirugías o cirugías misceláneas. Específicamente, o ahora en cuanto a población exclusiva pediátrica y el chicle, está este estudio que es un poco viejo, pero bueno, del 2008, publicado en el European Journal of Pediatric Surgery. Es un estudio de 18 pacientes con niños mayores de 4 años, cada uno llevado a cirugía gastrointestinal y fueron asignados aleatoriamente en 2 grupos. Digamos que no es una población tan significativa, pero es un estudio netamente pediátrico, y digamos que esto le da algo de peso. Se recolectaron 9 y 9 pacientes para control,
y 9 pacientes a los del grupo del chicle. El chicle se mascaba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la tarde-noche, y estos fueron los resultados. Fíjense que sí hubo una diferencia, o el chicle aceleraba la función gastrointestinal después de cirugía gastrointestinal en niños, esto medido en cuanto al tiempo del primer flato con una P menos de 0.05. En este otro metaanálisis un poco más reciente, del 2019, publicado en el Journal of Gastrointestinal Surgery, se buscó la literatura específicamente de estudios aleatorizados controlados entre el 2000 y el 2019, estudios que hayan comparado la dieta falsa con chicle versus medidas estándares en el manejo del hilo postoperatorio, específicamente en cirugía colorectal. Se incluyeron un total de 10 estudios para un total de 970 pacientes y encontraron que la incidencia de hilo postoperatorio fue significativamente reducida en pacientes que utilizaron chicle comparados con los del cuidado estándar o el control, con una P de 0.0009. También los pacientes con chicle presentaron en mejor tiempo o en menor tiempo flatos o signos de tránsito intestinal con una P menor de 0.001. Lo que sí no hubo diferencia fue en días de hospitalización y mortalidad. Concluyen que pues definitivamente el uso del chicle en este caso específico postcirugía colorectal es seguro y efectivo para reducir la incidencia de hilo postoperatorio y pudiese ser incluido en el protocolo ERAS institucional. En cuanto a nuestro paciente, el paciente tuvo una evolución muy favorable después de la realización del TAC y de las medidas o el manejo conservador del hilo postoperatorio. Le ajustamos los líquidos endovenosos, iniciamos una dieta falsa, posteriormente avanzamos a blanda, después dieta líquida normal. Finalmente el paciente se le da salida. Fíjense que sus reactantes de fase aguda con el tiempo fueron mejorando hasta llegar pues a límites de la normalidad. ¿Qué otras medidas farmacológicas alternativas se pueden usar para el manejo del hilo postoperatorio? Traigo estas 4. Magnesio, sobre todo para manejo de hilos muy complicados o prolongados. Se ha descrito que un bolo de 40 miligramos kilogramos seguido de 10 miligramos kilo en el periodo operatorio, si uno predice que estos pacientes tienen alto riesgo de hilio. Metoclopramida es un medicamento procinético, conocemos mejores resultados en cirugías grandes abdominales, sobre todo en posgastrectomías o quimioterapia intraoperatoria. La eritromicina tiene más evidencia, sobre todo en cirugía colorectal y gástrica, y la gastrografina se ha asociado que, aparte de servir para preparación de medios imagenológicos, resuelve el cuadro obstructivo, y esto por su acción sobre todo osmótica. Ahora bien, el café ha demostrado ser útil para el manejo del hilo postquirúrgico, y esto debido principalmente a sus efectos sobre la actividad motora colónica. Se desconoce específicamente si es debido a la cafeína o algún otro componente del café. Algo en contra de esta medida es que pues, los niños es muy difícil, sobre todo en los pequeños, que toleren café, y requiere pues tolerancia a la vía oral. ¿Qué evidencia hay acerca del café? En este metaanálisis publicado en el 2019 en el American Society of Pre-Anesthesia Nurses, cuyo objetivo fue investigar la eficacia de proporcionar café a pacientes de cirugía abdominal electiva inmediatamente postoperatorio para disminuir el hilo postoperatorio. Fue una revisión sistemática con metaanálisis de 6 ensayos controlados, todos aleatorizados, publicados desde el 2012. Los resultados fue que primero, la que ven arriba, el café fue estadísticamente significativo al acortar el tiempo entre la cirugía y la primera deposición y el primer flato. En este caso se ve el forest plot del primer flato con una P menos de 0.000001 y la primera deposición con una P de 0.03. En el segundo forest plot es el café versus control en tolerancia a la dieta sólida, con una P también a favor del café de 0.03. Y aunque no es estadísticamente significativo con una P de 0.20, el efecto general favoreció estancias hospitalarias más cortas para aquellos pacientes que recibieron café, y concluyen que la administración inclusive a 2 horas después de cirugía va a disminuir el tiempo de evacuación intestinal. Además, los pacientes toleraron sólidos, alimentos más rápido, y se les dio una alta antes con el café. Finalmente, inclusive existen terapias homeopáticas o alternativas como la electroacupuntura
para el manejo del hilio posoperatorio. Traigo este metaanálisis y revisión sistemática publicado en el International Journal of Surgery en el 2019. Digamos que acá evalúan dos tipos de acupuntura. Una que es la electroacupuntura, que es una técnica modificada de la acupuntura, la cual se van a producir estímulos en puntos específicos con pequeños electrodos a través de las zonas tradicionales de la acupuntura. Y otro método es la electroacupuntura transcutánea, la cual no se emplean agujas y pues, a beneficio de esto es que es un procedimiento portátil y pues no es tan invasivo porque no tiene agujas como la electroacupuntura. Se recolectaron un total de 15 ensayos para un total de 965 pacientes, una muestra muy significativa. El primer outcome fue el primer flato, con una P de menos 0.000001 a favor de la intervención, en este caso la acupuntura. La primera deposición también fue evaluada, también a favor de la acupuntura, con una P menos de 0.00001 a favor de la intervención. Y concluyen que la acupuntura y la electroacupuntura transcutánea es segura y efectiva para el tratamiento del hilio posoperatorio tras cirugía abdominal. Sin embargo, dado la heterogeneidad de los estudios, que pues en este caso incluyeron, a pesar de ser una muestra muy significativa, se debe realizar un consenso profesional para estandarizar mediante un protocolo, cosa que no tenía ningún estudio, el uso de esta técnica. Y por último, para resumir las estrategias presentes, su mecanismo y el beneficio para el manejo del hilio posoperatorio, traigo esta tabla, donde están, pues, en resumen, todas las medidas que les comenté previamente. Siempre controlar la sobrecarga hídrica de los pacientes, esto con el fin de disminuir el edema de asas, con un beneficio muy definitivo. Una carga de carbohidratos, algunos estudios lo mencionan, esto con el objetivo de disminuir la resistencia a la insulina. Algunos sí tienen evidencia, otros no encontraron diferencia. La lidocaína intravenosa. El uso de sondas nasogástricas, fíjense que generalmente el mecanismo es para un drenaje profiláctico del estómago, pero a veces puede ser inclusive el efecto negativo sobre el paciente, por lo que no se recomienda de manera profiláctica dejar sondas nasogástricas en posoperatorios de cirugías abdominales. Y pues acá está lo que ya hablamos: el café, la goma de mascar, el uso de AINES, la nutrición enteral temprana, protocolos ERAS, en la cirugía laparoscópica, uso de fármacos que disminuyan la actividad del receptor opioide mu, como el albimopan, la anestesia o los anestésicos locales epidurales, la deambulación temprana, el uso de nicotinas, uso de magnesio sulfático o prokinéticos. En cuanto a conclusiones, entender que el hilio es un paro fisiológico de todo el tracto gastrointestinal y este va a resolver de acuerdo al sitio quirúrgico que hayamos intervenido, hayamos manipulado, y esto es en respuesta al estrés quirúrgico y es todo expresado como la manipulación de la parte del intestino que fue intervenido. Antes de llevar al paciente a cirugía, se deben identificar y corregir factores de riesgo modificables que hiciesen pensar que este paciente va a ser un hilio posoperatorio. Si el paciente está cursando con un hilio posoperatorio, siempre descartar causas secundarias y diferenciar entre hilio prolongado posoperatorio y obstrucción intestinal mecánica. El manejo de estos pacientes debe ser multidisciplinario, inclusive con nutrición, que es una columna muy importante en este tipo de pacientes, y siempre individualizar a cada paciente dependiendo de la intervención quirúrgica y la evolución clínica. Y entender que el mundo es cambiante, existen alternativas terapéuticas, sobre todo o específicamente en esta condición no quirúrgicas, como es la acupuntura. Muchas gracias. Bueno, esta es la charla de nuestro residente, Carlos, a mi parecer muy completa. Tengo pues que felicitarlo, ha estado muy juicioso, aprovechó muy bien el tiempo de para que le dimos en charlas estos días, lo felicito. Y pues quisiéramos oír pues la experiencia o los comentarios de las personas que nos acompañan el día de hoy en esta charla, de los diversos países y de las diversas regiones de Colombia. Si quisieran hacer algún aporte,
pueden levantar la mano y con mucho gusto se les da el micrófono para poder intervenir. De nuestra parte, en la clínica infantil de Colsubsidio, nosotros pues hemos usado la dieta falsa con unos resultados pues buenos, nosotros lo sentimos así, debido a que a veces en niños no es tan fácil lo de la deambulación, incluso a veces pues ponemos deambulación asistida con los papás, pero hemos visto que hay bastante irregularidad en el tratamiento. En cambio, pues digamos que uno se aprovecha del gusto por el dulce de los pacientes y les formulamos paletas o chicles y nos ha ido bastante bien. La tomografía nosotros la usamos siempre con 3 fines, como lo dijo Carlos. El fin pues de descartar una obstrucción mecánica. En apendicitis, que es lo que más usamos, el fin de descartar una colección que esté perpetuando el hilo intestinal. Pero también lo hacemos con medio de contraste hidrosoluble como con el fin de usar lo laxante y lo hiperosmolar de los medios de contraste hidrosolubles para propender por aumentar la rapidez con la que se acaba el hilio y hacer que se pase, que haya un rápido tránsito intestinal cuando hay hilo intestinal. Digamos que nosotros hemos usado esto con bastante éxito. Quisiéramos oír pues, la experiencia de otros lugares en esta condición, que como lo subraya Carlos, es fisiológica, aunque a veces nos complica un poco las cirugías. Hola, bueno. Hola, doctor, buenas noches. Hola, Carlos. Hola, Gabriela. Hola, doctor. Gabriela, voy a hacer la introducción. Gabriela es como muy de la casa, es una fellow creo que aún no has pasado al segundo año No, señor, todavía no. de primer año de cirugía pediátrica de la Universidad de Antioquia. Y fue como Carlos, residente de nosotros, se le inoculó el bicho de la cirugía pediátrica en nuestra clínica y ahora está haciendo el fellow. Cuéntanos, Gabriela. Héctor, primero felicitar a Carlos, una muy buena revisión. Y con respecto a la dieta falsa, a veces es muy complicado. Nosotros manejamos muchos pacientes en etapa neonatal y lactantes muy pequeños, y sí hemos visto que estos niños, a pesar de que el hilio fisiológico es corto y hasta de 72 horas, tenemos que recordar que el hilio posoperatorio en la etapa neonatal y en los lactantes menores es muchísimo más prolongado. Alcanzamos a tener una latencia de hasta 7 días por la inmadurez intestinal. Y recalcar la utilidad de la succión no nutritiva en estos niños. Entonces, no solamente con los chupos de entretención, sino con el trofismo intestinal, ayuda a mejorar la motilidad en los niños muy pequeños. En neonatos, sobre todo, hay estudios en los que algunos probióticos también mejoran los tiempos de tránsito intestinal. Entonces, como para incluir esa parte. Quisiera saber si el profe Chucho, que ha manejado bastante neonato, quisiera agregar algo a lo de Gabriela. No, uno generalmente lo que ve es que los pacientes neonatales tienen un tránsito intestinal muy rápido, ¿no? No sé qué piense el profe Niño a ese respecto. El concepto que dijo de la succión no nutritiva estuvo muy bueno. Eso hay que usarlo en los neonatos. Ellos a veces solos se chupan la mano y... Pues yo tengo en hilio reflejo, no tengo 5 días como tiene Carlos Calderón, ni 7 días. El primer día, pues, a no ser que las cosas sean muy evidentes no. El primer día, hilio reflejo, el segundo día, hilio reflejo, el tercer día, hilio reflejo, porque tengo 3 días de definición nomás. El cuarto día, ya pienso que el paciente tiene una pseudoobstrucción, entonces
¿Qué medicamentos está usando? Si tiene opioides, se los quito. Pues nunca había oído el nombre de esa droga, pues habría que ensayarlo, que contrarresta los opioides. Se lo quito. Si yo llegué al cuarto día con opioides, no, se lo quito. La otra cosa que hago es comenzar a pedir exámenes de laboratorio, principalmente potasio. Potasio. Eso es lo que hago. Lógicamente busco las otras causas, pero suavecito. Comienzo con la placa de abdomen, después la ecografía. Llegué al quinto día y ya le quité los opioides, estoy bien de potasio, entonces ya estoy pensando en operar, que tenga un hilo obstructivo. Estoy pensando, entonces, el quinto día es el día preciso para la nutrición parenteral. Si he cometido el error de llegar al quinto día en un bebé sin nutrición, ese día le coloco catéter. Sí, eso es obligatorio. Es decir, ya 5 días esos niños están ya muy catabólicos, sí. Pero después del quinto día ya estoy operando, ya estoy pensando en que tiene un hilo obstructivo y ese día es el que pido TAC y lo pido contrastado. Contrastado endovenoso y gastrointestinal, de las dos. Y ahí defino. Listo, eso es lo que les quería decir. Digamos que su merced piensa en la tomografía al sexto día, profe. Quinto, sexto día. Bueno, el doctor Raúl Rojas, cirujano pediátrico de Bolivia, tenemos el gusto de tener cirujanos pediátricos en este momento de Bolivia. Hace un comentario en chat acerca de la pseudoobstrucción intestinal. Quisiera tomar la palabra el doctor Rojas y abrirle el micrófono para el doctor Rojas. Hola, hola. Muy buena la Buena, exposición. Buenas noches a todos. Saludos desde Bolivia. Me gustó la exposición porque es bueno hablar de este tema que todos los días lo vivimos, ¿no? Especialmente en las cirugías que hay mucha manipulación, en las cirugías prolongadas. Pero muchas veces ocurre que hemos tenido casos de que entramos al quirófano, a veces en pacientes que no investigamos cómo era su peristaltismo antes, ¿no? Cómo era su catarsis, todo eso. A veces son muy apresurados y hemos tenido casos de pseudoobstrucción intestinal. O sea, después hemos hecho sus estudios de anatomía patológica, donde había una disminución de las células ganglionares, una disminución de las fibras, una variedad de alteraciones de la musculatura intestinal que hacían que no tenían un buen peristaltismo estos pacientes, ¿no? Un buen peristaltismo intestinal. Entonces, muchas veces, y fueron un dolor de cabeza para los que manejan estos casos, ¿no? Porque es importante descartar siempre una pseudoobstrucción intestinal cuando el hilo es muy prolongado y que no cede a todo lo que estamos hablando y lo que se expuso. Muchas gracias, muy buena exposición y gracias por escucharme. muchísimas gracias, doctor Rojas. Es un placer, pues, tener cirujanos de toda Latinoamérica que nos, que nos den los diferentes puntos de vista acerca, pues, de los pacientes que manejan, y esto siempre ha sido muy enriquecedor. Vuelvo y lo digo, este es un espacio democrático en el que tratamos de hacer, pues, nuestro mejor esfuerzo por presentar un tema basado en un caso clínico que tengamos nosotros en nuestros dos hospitales.
y estamos muy abiertos. Nos gusta mucho que las personas, bien sea de aquí de Colombia o de otros lugares de Latinoamérica, compartan sus experiencias. Esto es tal vez lo más enriquecedor de toda la charla y pues esperamos que seguirlos teniendo por acá. Quisiera saber si alguien más quisiera hacer algún comentario o quisiera contar alguna experiencia acerca de la forma en la que manejan ustedes el hilo intestinal en sus hospitales para enriquecer la charla de Carlos. Sofía Costa, quisiera hacer alguna acotación. Sofía. Felicitarles primero por la exposición, estuvo muy buena. Me presento, soy de Ecuador, igual, heredo de cirugía pediátrica. Me gustaría saber si es que tal vez ustedes suben los videos previamente, porque nos parecen muy buenos, entonces queríamos ver. Digamos que nosotros a partir del próximo martes vamos a tomar varias de las charlas que hemos hecho, que han quedado grabadas, incluida esta, y vamos a iniciar un canal que va a tener el nombre de la cátedra que hemos bautizado Lorencita Villegas de Santos, y como lo vamos a explicar el martes, pues ha sido una persona, la señora Lorencita Villegas de Santos ha sido una persona muy preponderante, creadora de uno de los 2 hospitales donde se realiza pues la residencia de cirugía pediátrica aquí en Colombia. Pues en Colombia hay varias escuelas de cirugía pediátrica, pero en Bogotá, pues digamos, este hospital fue muy preponderante en la historia de la pediatría. Y pues decidimos llamar así la cátedra que vamos a tener lunes, en caso de que sea lunes festivo aquí en Colombia, martes, y los jueves, los lunes y martes 7 de la noche y los jueves 8 de la noche. Y vamos a tener un canal de YouTube que va a llamar así, Lorencita Villegas de Santos, donde vamos a subir las charlas una vez se hayan dado, para que se puedan volver a consultar. El doctor Renato Díaz está haciendo una intervención en el chat acerca del uso de ranitidina. Quisiéramos abrirle el micrófono al doctor Renato Díaz. Doctor Renato Díaz. Hola. ¿No? Hola, Sí, le oímos, doctor Díaz. ¿qué tal? Buenas noches. Lo que pasa es que muchas veces vemos también que dejamos en el postoperatorio ranitidina como medicamento por el ayuno que va a tener el niño. Entonces, hay estudios realizados sobre la ranitidina, sobre todo en cirugía digestiva complicada, llámese una apendicitis complicada, donde contribuye la ranitidina al alivio postoperatorio. Entonces, a veces uno al residente no le deja ranitidina, no le deja ranitidina, y bueno, muchas veces lo siguen dejando, ¿no? Entonces, felicitarlos por la charla y un saludo enorme desde Piura, Perú. Muchísimas gracias, doctor Díaz. También pues había, digamos, un profesor de nosotros, que era el doctor Méndez, también había encontrado pues de manera, vuelvo y lo digo, anecdótica, no por un estudio como tal, la relación entre la ranitidina y el hilio posoperatorio que usted describe. También lo habíamos, es de una de las cosas que quitamos en los posoperatorios, claramente. El doctor Israel Mercado estaba pidiendo la palabra hace un momento. ¿Quisiera intervenir? Doctor Mercado. Creo que no. Buenas noches. Buenas noches, doctor Mercado. Lo vi fuerte y claro. Hola, ¿qué ¿De dónde nos tal? acompaña? De México. Yo estoy acá en el norte de México. Yo estoy encargado acá en el hospital universitario de mi ciudad. Y pues bueno, solamente para felicitarlos, me parece una plática muy completa, una muy buena revisión. En relación al comentario del café,
Creo que hay mucho que investigar. Definitivamente yo no tengo experiencia. La plática la estoy viendo con mi mujer. Mi señora es gastroenteróloga pediatra y ella también está haciendo el comentario en relación al café, que posiblemente sería necesario hacer intervenciones para ver en qué edad pudiera ser la óptima para la utilización de este. No sé si el residente encontró alguna edad de corte para el uso de la cafeína, ya que también el café en niños menores de 4 años, pues no pudiera ser una buena posibilidad. Y el uso de probióticos, también creo que es una muy buena intervención cuando se comentó. También hay que empezar a utilizarlos de forma quizás hasta rutinaria. Pues doctor, los estudios, en este caso del café y el metaanálisis, la revisión sistemática que expuse, es exclusivamente en adultos. Todavía no encontré estudios en niños para café. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Sí, sí se me hizo pues bastante interesante lo del café. Creo que es pues una terapéutica que para mí en especial creo que no la había revisado. Me parece bastante interesante y buena. Eh, pues es poco recomendable, digámoslo, en pacientes incluso menores de 5 años. Creo que nadie lo haría de entrada, pero pudiera uno intentarlo digamos, en pacientes más cercanos a la adultez, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que no tenemos ninguna experiencia con el café y el ilio posoperatorio, por lo menos por ahora. Mm, El doctor Roimbra quisiera hacer alguna intervención en este momento. Romy Bra, desde Argentina, ¿no? Y que puso Bueno, ¿alguien más quisiera hacer alguna acotación? ¿Quisieran hacer algún comentario? Bueno, esta charla, pues, bastante provechosa, vamos a ponerla en el canal de YouTube que vamos a iniciar con como un banco de charlas y esperamos pues que sea de su agrado. El próximo martes vamos a tener a las 7 de la noche una charla acerca de teratoma ovárico. Es una charla pues que va a ser dirigida y va a estar a cargo de las residentes de cirugía pediátrica de la Fundación Hospital, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en el Hospital San José Infantil, Antiguo Lorencita Villegas de Santos. Y pues esperamos que también nos puedan acompañar. Sobre todo vamos a tratar de contar con la participación de 2 cirujanos oncológicos pediátricos que tenemos acá, que tienen bastantes credenciales académicas y que esperamos nos acompañen. No siendo más, pues nos despedimos y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, por su revisión. Muchas gracias por esta asistencia, pues bastante cosmopolita. Tenemos de casi toda Latinoamérica algún representante y eso hace que las charlas sean muy enriquecedoras. Esperamos que cada vez se animen más a participar. Volvemos y lo decimos, este es un espacio enteramente democrático en el que pues esperamos no intentar tener la razón, pero eso sí tratar de llegar entre todos y basados en las experiencias de todos los cirujanos pediátricos a nutrirnos lo mejor posible para afrontar nuestros pacientes del día a día. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta luego. buenas noches.